Buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Me voy a permitir leer una semblanza de nuestra expositora, a quien agradezco el haber aceptado la invitación que le hemos hecho. La doctora Juana María Delgado Saborit es licenciada en Ingeniería Química y doctora por la Universidad Jaume I en España. Es experta en estudios de evaluación de la exposición a contaminantes atmosféricos, caracterización química para la identificación de fuentes de contaminación y en el uso de biomarcadores para evaluar las exposiciones ambientales y efectos del estrés oxidativo y la inflamación en la salud. Su investigación aplica metodologías epidemiológicas, geoestadística, biomarcadores e inteligencia artificial para evaluar los efectos de factores ambientales, incluida la contaminación atmosférica en la salud cognitiva en población infantil. La doctora Delgado Saborit desarrolló la mayor parte de su actividad de investigación y docencia en el área de salud ambiental en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. La doctora ha recibido varios prestigiosos premios internacionales de investigación, entre los que destaca el premio CEFIC LRI de Ciencia Innovadora en el año 2010, el premio Walter Rosenberg para nuevos investigadores en el año 2011 y la prestigiosa beca europea Marie Curie en el año 2017. Recientemente, en el año 2019, se incorporó a la Universidad de Jaume I, ocupando una plaza como profesor distinguido GT del programa de retorno del talento de la Generalitat Valenciana. La doctora Delgado Saborit ha completado varias estancias de investigación en destacados centros de investigación en instituciones de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Actualmente colabora en el Comité de Efectos Médicos de los Contaminantes del Aire en Reino Unido y el Public Health England para evaluar la evidencia epidemiológica que vincula la exposición a la contaminación del aire, el deterioro cognitivo y la demencia. Ella mantiene nombramientos científicos honoríficos en el Imperial College London, en el King College London, en la Universidad de Birmingham y en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Ha participado en 15 proyectos de investigación a nivel nacional en España y Reino Unido, así como en proyectos de colaboración internacional enfocados a estudiar los efectos de contaminantes atmosféricos de la salud. Ha publicado 51 artículos en revistas indizadas y ha publicado 5 capítulos de libros, además de ser autora de 2 capítulos de las directrices de calidad del aire interior, publicado por la OMS para los contaminantes como el benceno e hidrocarburos aromáticos policíclicos. En la actualidad, la doctora lidera 2 proyectos para la determinación de carga genética en el aire exterior e interior con la finalidad de desarrollar una herramienta de alerta ante futuros episodios de COVID-19. Como vemos, la doctora tiene una impresionante trayectoria y además, en este caso, dada la relevancia que este año sabemos reviste el COVID-19, su presencia en este evento es todavía más relevante. Doctora Delgado, es para nosotros un honor tenerla con nosotros y le reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias. A ver, paso a presentar. ¿Se ve la pantalla? Listo ya. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Muchísimas gracias por la introducción, la semblanza que ha hecho de mi carrera profesional. Y bueno, voy a pasar a hablar sobre el tema de la detección del SARS-CoV-2 en aire y la relevancia que tiene la medición del virus SARS-CoV-2 en aerosoles para la prevención de contagios en interiores y en exteriores. He hecho el siguiente índice de la presentación. En primer lugar, hablaré un poco sobre el perfil STEM, que un poco es el resumen de lo que el profesor Ildefonso ha estado amablemente diciendo. Luego hablaré sobre el SARS-CoV-2 y los aerosoles como vía de transmisión, porque es un tema bastante candente. Hay bastante discrepancia sobre si el virus se transmite en interiores, se transmite en exteriores, se transmite a través de fómites o de contacto directo. Y esto es bastante importante de cara a promover las diferentes medidas de prevención
de contagios. En tercer lugar, hablaré sobre las metodologías de captación que existen para poder medir el SARS-CoV-2 en aerosoles. En el punto 4 haré una pequeña introducción de uno de los proyectos que nosotros tenemos activos, que ha sido financiado por la Fundación BBVA, que es el primer proyecto que tuvimos y que pretende desarrollar una herramienta epidemiológica para detectar futuros brotes de COVID en aire. Y finalmente acabaré con unas observaciones finales. Bueno, en torno a mi perfil de STEM, esto es un resumen de lo que Ildefonso ha comentado. Me licencié en Ingeniería Química por la Universidad Jaume I en Castellón, en España. Unas de las asignaturas que más me gustaron fueron relevantes al medio ambiente, entonces empecé a especializarme realizando un máster en Ingeniería y Gestión del Medio Ambiente Industrial. Porque claro, al ser de ingeniería estaba bastante relacionada toda mi carrera con la industria, entonces empecé linkando el medio ambiente con la industria. Surgió la posibilidad de hacer un doctorado y realicé un doctorado en Ciencias Químicas, que me duró 4 años y a través de ese doctorado pude hacer 2 de las primeras estancias que hice en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Birmingham. Nada más acabar la tesis doctoral, empecé trabajando como investigadora en la Universidad de Birmingham. Luego pasé a ser profesora dentro de la Universidad de Birmingham en el área de salud ambiental y en el 2017, con una Marie Curie Fellowship, me volví a España en el Barcelona Institute for Global Health, normalmente se suele conocer como IES Global. Y ahora, recientemente, en marzo del 2020, me incorporé de nuevo, o sea, cerramos el ciclo, vuelvo otra vez a mi universidad de origen, que es la Universidad Jaume I en Castellón, como una investigadora distinguida. Entonces, como sabemos todos, STEM son el acrónimo de Science, de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas y de medicina. Y aquí pongo un poquito lo que son los distintos áreas que yo, por ejemplo, he estado aplicando o aplico en mi vida profesional relacionado con el STEM. En torno a la ciencia, pues es básicamente aplicar todo el conocimiento científico que se tiene para intentar responder a los problemas de interés para nuestra sociedad y que, por supuesto, a mí me atraen. Y en este caso, antes de que estallara todo el tema de la pandemia del COVID-19, pues la evolución mía profesional acabó en los últimos años viendo pues cuáles eran los efectos de la calidad del aire en el cerebro. En la Marie Curie estaba interesada en los efectos en el desarrollo cognitivo de los niños, pero también me interesa el final del espectro de la vida y es cómo la calidad ambiental, los contaminantes atmosféricos pueden dañar nuestro cerebro de tal modo que se incremente el deterioro cognitivo y la presencia de demencias. Desde que estalló la pandemia, hubo una reorganización completa a nivel de toda la ciencia en el mundo y entonces empezamos a pensar cómo podíamos utilizar nuestros conocimientos y nuestros skills para poder dar solución a los problemas que teníamos encima de la mesa. Y una de las primeras preguntas era cómo se transmitía el coronavirus, si se transmitía por el aire o no, y si podíamos utilizar el conocimiento para desarrollar una herramienta de alerta de futuras olas de COVID. En términos de tecnología, pues utilizamos equipos, desarrollamos equipos, utilizamos imágenes de satélite para poder determinar las concentraciones de diferentes contaminantes, acceso a espacios verdes, acceso a espacios azules que serían cuerpos de agua y ahora los vamos a utilizar también para medida del SARS-CoV-2. En términos de ingeniería, pues como ya hemos dicho, estudié Ingeniería Química y he aplicado esos conocimientos de ingeniería para desarrollar nuevos equipos de medida que se han publicado en una revista científica. Las matemáticas nos ayudan a dar sentido a todos los números que estamos recogiendo en los experimentos, nos enseñan a dar sentido a la realidad de lo que vemos, también nos pueden servir para hacer predicciones y modelizaciones de lo que va a pasar en el futuro. Y finalmente, en términos de medicina, pues debido a que el área de investigación que yo tengo es salud ambiental, pues necesito entender el conocimiento médico para ver cómo los contaminantes atmosféricos y ahora el COVID interaccionan con el cuerpo humano y poder entender esos efectos si se produce un efecto asociado a la exposición. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que toda esta trayectoria profesional me han dado para poder investigar el SARS-CoV-2? Porque
últimamente he tenido bastante interacción con los medios de comunicación en España debido al proyecto, a los dos proyectos que estamos teniendo. Y entonces, claro, los periodistas se preguntan, ¿y de dónde salen estos científicos? Si el SARS-CoV-2 antes no estaba como conocimiento de investigación, ¿y de dónde viene toda esta gente, no? Entonces, en la trayectoria, los diferentes conocimientos que he ido desarrollando y que he ido adquiriendo durante mi vida profesional, pues he puesto aquí simplemente varios pantallazos de algunos artículos que he estado desarrollando. Pues aquí a la izquierda se ve el puntero cuando muevo el puntero se ve, muy bien. Pues aquí, por ejemplo, es el tema de mi tesis en el que estábamos midiendo la concentración espacial de ozono y de dióxido de nitrógeno con captadores pasivos. Este fue el primer proyecto que hice cuando llegué a la Universidad de Birmingham. Estábamos midiendo exposición personal, exposición en ambientes interiores y exposición en ambientes exteriores, y estábamos centrados en medir compuestos orgánicos volátiles y policíclicos aromáticos. Y además queríamos ver también unos biomarcadores que nos dijeran los efectos en la exposición. Este proyecto que hicimos aquí, estábamos muy interesados en medir la distribución de los tamaños de partículas de contaminantes, los policíclicos aromáticos. Entonces, aquí desarrollé uno de los equipos que desarrollé en conjunción con otros equipos que estaban en el mercado para poder ver toda esta distribución de los tamaños de partículas. También hemos visto las partículas, en este caso eran partículas metálicas en el microscopio, y también su distribución en el tamaño de partículas. ¿Y por qué siempre estoy hablando de distribución del tamaño de partículas? Porque la distribución del tamaño de la partícula nos va a decir cuánto tiempo esos aerosoles pueden estar en el aire, cómo se van a perder por diferentes procesos físicos, y esto es lo que estuvimos estudiando en la tesis doctoral de Tuan Bu, que es aquí pongo un ejemplo de las muchas publicaciones que salió de este estudiante. Con otro estudiante lo que estuvimos viendo es cómo los efectos de la exposición a gases afectan a la citotoxicidad de un modelo celular del modelo respiratorio. Y el estudiante desarrolló este equipo de exposición de aire líquido en el cual teníamos un modelo de células y estuvimos midiendo la citotoxicidad. Y finalmente, esto es un póster de mi Marie Curie, en el cual estuve aprendiendo técnicas de epidemiología para poder estimar si existe una asociación entre las contaminantes que estamos midiendo o que estamos modelizando en áreas muy grandes y los efectos en salud, en este caso de desarrollo cognitivo en niños. También he hecho algo de trabajo en Latinoamérica. Tuve una estudiante de doctorado, Bárbara Azucena Macías, que desarrolló su tesis doctoral con nosotros en la Universidad de Birmingham, y en este caso ella estuvo estudiando exposición personal a diferentes contaminantes con un estudio de panel en el que tuvimos 40 voluntarios y les estuvimos siguiendo durante 5 días. Con una estudiante que vino de la Universidad de Guadalajara, del CIATEG, estuvimos viendo la exposición a las quinonas y a los policíclicos aromáticos, cómo los policíclicos aromáticos se transformaban en quinonas y cómo se producía en el proceso físico de oxidación y de transporte en todo lo que era el área metropolitana de Guadalajara. Y finalmente, esto es un proyecto que hemos tenido durante 3 años con la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile en Santiago, con Pablo Ruiz y la estudiante María Elisa Quinteros, en la cual estuvimos mirando pues el efecto de la exposición a la quema de leña en una ciudad de mitad sur de Chile, cómo podía afectar al embarazo y al nacimiento de los niños de forma prematura, con bajo peso, y ahora estamos siguiendo esos niños para ver si también tienen un efecto en los primeros años de vida. Entonces, los fundamentos que se necesitan para abordar el tema del SARS-CoV-2 en aerosoles son conocimientos de medida de los aerosoles, el comportamiento físico de los aerosoles en el ambiente, si se puede llegar a dar una interacción de los contaminantes químicos con el virus. Necesitas la ciencia de los datos para poder dar sentido a todos los datos que estás recogiendo y además para poder hacer predicciones. Necesitas técnicas de aprendizaje automático más allá de lo que son las típicas regresiones. Necesitas saber conocimientos de efectos de salud, de epidemiología ambiental,
Pero llegamos a la parte de microbiología y hasta ahora yo no había estudiado nada de microbiología, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar el SARS-CoV-2 se necesita también tener conocimientos de microbiología. Es un área que, por ejemplo, yo profesionalmente estoy aprendiendo ahora y estoy muy contenta, pero necesito apoyarme en un grupo multidisciplinar de expertos. Yo sola con todo esto no puedes. O sea, la ciencia se avanza cuando se trabaja en grupo, cuando identificas cuáles son tus carencias y consigues un grupo de trabajo en el que se complete y se complemente. Entonces, aquí pongo, este es el grupo de trabajo que tenemos ahora mismo. Aquí somos menos de los que realmente somos en el grupo, porque con todo el tema de la pandemia ahora es bastante difícil poderse juntar todos a la vez. Y somos epidemiólogos, microbiólogos, estadísticos, médicos, bioquímicos. Entonces, necesitas varias disciplinas para abordar toda esta problemática. Pasemos al tema del SARS-CoV-2 y los aerosoles como vía de transmisión. ¿Realmente se transmite el SARS-CoV-2 por aerosoles? Y si es así, ¿qué medidas necesitamos tomar? Para ponernos un poco en perspectiva, vamos a ver a fecha de ayer cuáles son los casos confirmados que tenemos en el mundo, en México y en España, y la evolución en el número de muertes. Esto es muy importante porque cada vez que pongo una propuesta, cada vez que leo un artículo, los datos van cambiando a velocidad vertiginosa. Entonces, en el mundo ahora mismo se han infectado más de 65 millones de personas. En México reportadas hay 1.133.000, en España 1.693.000 personas. En términos de muertes, han fallecido 1.510.129 personas que con un diagnóstico de COVID. En México, 107.000 y en España, 46.000 personas. Además de esta crisis sanitaria, también todo el tema de la pandemia del coronavirus está produciendo una crisis económica. Entonces, en este gráfico de aquí, lo que se muestran son las previsiones que se tenía del crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto de los diferentes países. Aquí tenemos España y México como tal no está, pero está como América Latina. Entonces, estos son la previsión a 24 de junio. Todas las economías estaban en recesión. La buena noticia es que para el 2021 se pronostica que las economías estarán otra vez en números positivos. Entonces, esto es un bache de este año, pero la ciencia tiene que trabajar para darle una solución para que realmente podamos llegar a los números positivos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que no solamente una crisis sanitaria, sino que es una crisis económica y no lo recojo en una transparencia, pero también es una crisis social. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Bueno, pues en las últimas semanas hemos estado recibiendo muy buenas noticias en los telediarios y en la prensa y tenemos 3 candidatas de vacuna que parece ser que son muy efectivas y son también seguras. La Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca, con lo cual son muy buenas noticias. Pero hay que ser cautos porque hasta que toda la población esté vacunada, no nos podemos bajar las barreras de seguridad. Necesitamos tener una inmunidad de grupo, necesitamos que toda la población del mundo, no solamente de un país o de otro, sino que toda la población del mundo esté vacunada para prevenir, para erradicar esta enfermedad. Entonces, vamos a ver una evolución de las distintas medidas de prevención de contagios del SARS-CoV-2. Probablemente esto cambie bastante de país a país. Por lo que veo, porque he estado viendo esta tarde, en México no tenéis muchas de estas, o no los he habido encontrar, muchas de estas medidas de prevención no están activamente publicitadas, pero estas son las que yo he estado recogiendo, pues que se han visto a lo largo de Europa, ¿no? Entonces, aquí pongo la controversia que hubo en Reino Unido, que cuando todos los países, Italia, España, Francia, estaban empezando a ir al confinamiento, el gobierno de Reino Unido estaba diciendo que simplemente la gente se tenía que lavar las manos y cantar 2 veces el cumpleaños feliz, ¿de acuerdo? Que era el lavar de manos. Luego ya empezaron con el tema de que, bueno, tenías que mantener los 2 metros de distancia, toser o estornudar en la parte interior del codo, si estabas enfermo, si te encontrabas mal, quedarte en tu casa, etcétera. Eso es a nivel de marzo, cuando realmente estábamos en pañales con todo este tema de la pandemia. En junio, que es cuando España salió de la primera ola, lo que se llamaba la nueva normalidad, se normalizó porque a la gente se le hizo ir con mascarillas por la calle, por interiores. O sea, si tú en ambientes interiores de uso público no podías estar,
a más de 1,5 metros tenías que llevar mascarilla. Si por la calle no podías estar a más de 1,5 metros, tenías que llevar mascarilla. En algunas comunidades autónomas habían algunas excepciones, por ejemplo, para hacer deporte, o si estabas en el medio del campo, lejos de ciudades en las que no te encontrarás con gente, pero de normal, tanto en interiores, en centros públicos, como en exteriores, toda la gente va con mascarilla cuando eres mayor de 6 años. Ahora mismo en octubre se ha puesto una nueva regla de prevención, y es que además del lavado de manos, la distancia interpersonal y el uso de mascarillas, se ha por fin reconocido la ventilación. Con lo cual, esto se ha hecho un documento en el que se reconoce que la vía de transmisión del SARS-CoV-2 a través de los aerosoles es considerable y se tiene que tener en cuenta y se tienen que hacer medidas de prevención. Y entonces se recomienda la ventilación. Esto es un símil que se publicó en uno de los periódicos aquí de España, El Mundo, y la verdad es que está muy bien, porque aquí tienes el tema de los coronavirus, de los SARS-CoV-2, y se aboga por tener un sistema de prevención a capas, lo que se llama el queso suizo, ¿no? Una capa siempre tiene agujeros, siempre tiene problemas. Una capa sola no te va a servir para prevenir el virus. Pero si pones varias capas juntas, al final consigues evitar el contagio por coronavirus. Y entonces, entre esas medidas está la distancia física, la ventilación, el uso de mascarillas, la higiene de manos, la detención de casos, y aquí es muy importante la inversión de cada país en que se puedan detectar los casos, el rastreo de contactos, igualmente esto es parte de inversión del país. Así como esto es un esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos, aquí esto es un esfuerzo que tienen que hacer los países. Y luego la limpieza de las superficies, que es otro esfuerzo que se tienen que hacer los ciudadanos, las organizaciones, etcétera. Pero aquí se ven un listado de medidas de prevención que cae la responsabilidad en los ciudadanos o en los gobiernos o en las distintas organizaciones. Bueno, pero todas estas medidas que hemos estado hablando, tenemos una evidencia científica que avale, porque se dice, oye, tienes que ir con mascarilla, o tienes que ir tienes que ventilar los espacios interiores, o tienes que tener una distancia interpersonal de 1,5 metros, de 2 metros. ¿Qué es lo que dice que es 1,5 metros, que son 2 metros o son 3? O por ejemplo, que tengas que estar limpiándote las manos o las superficies. ¿Hay alguna evidencia? O sea, ¿por qué los políticos nos dicen que tenemos que hacer esto? Pues sí que hay una evidencia. Nos tenemos que lavar las manos porque lo que queremos es evitar los contagios a través de lo que se llaman los fómites. Luego lo explicaremos un poco mejor. Y esto es lo mismo que lo que nos hacen desinfectar las superficies. Lo que queremos es evitar los contagios a través de los fómites. Y es que los coronavirus, cuando se depositan, de la manera que sea, del tamaño de partícula que tengan, cuando se depositan en las superficies, lo que tú quieres es evitar que esas superficies estén contaminadas, con lo cual tienes que desinfectar las superficies y como no siempre puedes desinfectar las superficies, tienes que lavarte las manos para evitar ese contacto con los fómites. El tema de la distancia social va más asociado a lo que son las gotas balísticas. Y aquí ha habido muchísima controversia con que si los aerosoles son partículas de tamaño menor de 5 micras, si son mayor de 5 micras, si son mayores de 100 micras. O sea, ha habido una controversia entre lo que es la comunidad científica que siempre ha trabajado con aerosoles y la comunidad científica médica que ha trabajado con la propagación de enfermedades infecciosas, en las que la misma terminología no se aplicaba igualmente. Y esto ha dado bastante problemas a la hora de entenderse entre distintas disciplinas. Ahora parece ser que ya se ha resuelto el tema. Entonces, las gotas balísticas tenemos que entender que son las gotas que cuando hablas salen de tu boca y son demasiado grandes y enseguida van a caer. Y esas son las que se pensaba que podían, al principio de la pandemia, ser una de las rutas de contagios, porque si esa gota caía en la boca, en los ojos o en las fosas nasales de la otra persona, podría ser la ruta de entrada del coronavirus en la otra persona. Por eso, por el tema de las gotas balísticas, que son aerosoles muy gordos, se había propuesto la distancia social. El tema de las mascarillas, como vemos aquí en la parte de la izquierda, se basa en el principio de prevención de toda la vida de que hay que reducir el foco emisor y prevenir el foco receptor. Entonces, si nosotros ponemos una mascarilla en el foco emisor,
toda esta emisión de partículas la cortamos y si además ponemos una mascarilla en el foco receptor, nos prevenimos el que podamos contagiarnos de cualquier aerosol que se haya quedado en el ambiente. Y finalmente, el tema de la ventilación, que es la nueva propuesta que se ha hecho para reducir los contagios, sobre todo en interiores, es diluir la concentración de estos viriones que puedan estar flotando, que se han emitido por la persona que está contagiada. Entonces, para todo esto lo que es importante entender es cómo el tamaño de estos viriones puede afectar y determina si nos vamos a contagiar a través de fómites, a través de gotas balísticas o a través de los aerosoles. El tamaño aquí es lo que lo define. Y para ponerlo en contexto con lo que son otros tamaños que estamos acostumbrados a ver o a oír, aquí señalo el tamaño del SARS-CoV-2 de este virus, que son alrededor de unos 120 nanómetros, 0,12 micras. Esto es el tamaño de un PM2,5, que son 2,5 micras. Esto sería un glóbulo rojo, esto sería una bacteria, más que nada para que se vea un poco la progresión del tamaño. Y esto sería un PM10, un tamaño de partícula que tiene 10 micras. Pero claro, para la gente que no estamos acostumbrados a hablar sobre PM10 o hablar en el término de aerosoles en contaminación atmosférica, pues sí, se ve que se va haciendo cada vez más grande, pero pierdes un poco la perspectiva con el mundo real. Aquí tenemos la perspectiva con el mundo real. Esto es un cabello que tendría de diámetro unos 50 micras y nosotros sí que podemos ver los cabellos. Entonces, los cabellos sí que son visualmente, se pueden ver. Los aerosoles de PM10 podríamos poner 5 a través de un cabello. Normalmente no se pueden ver en el ojo humano. Esto sería un grano de arena de la playa, de los pequeñitos. Estos son 90 micras. Esto sería el equivalente a las gotas balísticas que saldrían de la boca de la persona que está infectada y que por este tamaño de estas gotas balísticas es lo que nos dicen que tenemos que estar a 2 metros de distancia. Luego aquí tendríamos, dentro de uno de estos de PM10, caben 4 de PM2,5. Y nos acordamos que los SARS-CoV-2 pequeñitos eran súper pequeñitos, serían como puntitos aquí metidos. Es muy difícil de verlo con el ojo humano y muchas veces lo que no ves no sabes que existe. Por eso se hace el símil de que tenemos que imaginarnos que cuando se habla la expiración del SARS-CoV-2 es como si estuviéramos exhalando el humo de tabaco, que también son muy pequeños, partículas muy pequeñas que sí que se ven y sí que se huelen, con lo cual somos conscientes de que están, pero con los virus, como no los vemos ni los olemos, pues no estamos conscientes de que esa persona puede estar emitiendo el virus. Luego, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos expirando el virus expira desde la boca y desde las vías respiratorias. Y lo más probable es que salga junto con agua, con sales, con mucosidad de nuestras vías respiratorias. Entonces, que nosotros encontramos un virus de un tamaño de partícula de 120 nanómetros, lo vamos a poder encontrar, pero lo más normal es que lo encontremos asociado con un núcleo más grande de aerosol que se ha expelido de nuestra respiración. Para hacerlo más visualmente, al principio de las publicaciones hicieron este dibujo en el que se ve pues, los coronavirus dentro de unos aerosoles, que sería el equivalente de lo que se ha expulsado de nuestro sistema respiratorio. Pero claro, el tamaño de partícula de lo que se expulsa en el sistema respiratorio no es esto. Esto sería más lo que sería la realidad. El tamaño de partícula que nosotros estamos expulsando sería esto y aquí tendríamos los pequeños coronavirus dentro del aerosol que nosotros estamos respirando. Entonces, estoy todo el rato hablando del tamaño. ¿Por qué el tamaño es importante? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en el tamaño de los aerosoles, el tamaño del SARS-CoV-2, porque uno es más pequeño, más grande? Estoy todo el rato hablando de tamaño. Bueno, pues el tamaño es muy importante. Y es muy importante porque primero hay que tener en cuenta lo que nosotros emitimos cuando estamos hablando o cantando o cuando estamos haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos dos imágenes bastante visuales. Acordaros del ejemplo que había dicho yo del humo del tabaco. Pues aquí se ha grabado a través de con unos focos de luz para que se viera perfectamente. Estos son cantantes de la Ópera de Viena y les han visto el aerosol que se produce cuando estas personas están cantando.
Esto es otro de los ejemplos, aquí no se ve tan claramente, creo que no se ve tan claramente por el contraste, cuando he cogido la imagen sí que se veía mejor. Entonces, nosotros vemos que esta parte de aquí serían los aerosoles. Bueno, esto es el tamaño de partícula, desde más pequeñito hasta más grande. Y esto es la frecuencia del número de partículas que se miden, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de aquí sería el equivalente, que es entre 10 y 100 micras, entre las 10 micras y las 100, que sería como la arena de la playa, del aerosol que se genera a través de la boca cuando se habla, ¿vale? Viene de las partes de arriba de la boca. Esta parte se corresponde a la parte de la laringe y esta se corresponde a la parte de los alveolos. Lo que vemos es que conforme más desde dentro se emiten los aerosoles, el tamaño de partículas cada vez es más pequeño y además tenemos mayor número de estas partículas. El SARS-CoV-2 estaría aquí, el tamaño de partícula estaría aquí. Pero como ya hemos hecho el símil de que lo más probable es que venga envuelto por el líquido que nosotros estamos expeliendo, que el tamaño de partícula sea de 0,2 no nos importa, porque lo más probable es que tengamos que estar contando con estos tamaños de partícula. ¿Qué ha pasado ahora? Muy bien. Otra de las cosas a tener en cuenta es que una cosa es lo que sale de nuestro cuerpo cuando nosotros lo respiramos hacia afuera y otra cosa es lo que pasa en el ambiente. Y en el ambiente, cuando ese aerosol, que es líquido, está en contacto con el aire, como hay una diferencia de humedades relativas, lo que normalmente ocurre es que lo que se ha emitido a este tamaño de partícula se va secando por tensión superficial y se hace más pequeñito. Como se ve aquí, que cuando se emite tiene un tamaño, pero además, conforme pasa el tiempo, se va haciendo más pequeñito. Y el tamaño es importante porque nos va a decir cuánto tiempo puede estar en el ambiente y cuánto es la distancia que puede recorrer ese aerosol. Y además, no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver luego un poco más hacia adelante, nos va a definir hasta dónde puede entrar cuando nosotros lo respiramos, hasta dónde puede entrar en nuestro sistema respiratorio. Entonces, si hacemos el símil de las gotas grandes en la arena de la playa, cuando nosotros la sacamos, pues como es tan gorda, ¡pum!, enseguida cae. ¿De acuerdo? Entonces, esa en 5,8 segundos se ha estimado que ha llegado al suelo. Entonces, estas gotas tan grandes son las que contribuyen al contagio por los fómites y por eso las medidas de prevención son lavar las manos y desinfectar las superficies. Además, estas son las gotas tan grandes que dicen que si estás hablando en distancias cortas, pues si cae en la boca, en los ojos o en la nariz, son lo que pueden producir los contagios por las gotas balísticas. Y por lo tanto, para evitar estos contagios, se ha decidido utilizar la distancia de seguridad de 1,5 metros o 2 metros. Entonces, por estas partículas tan grandes son las que tenemos todas estas medidas, que son las primeras que se introdujeron al inicio de la pandemia. Pero ¿qué pasa con las gotas más pequeñitas, desde 10 micrómetros hasta 0 micrómetros? Que además, porque como son tan pequeñas, son como una pluma, ¿no? Es más fácil que estén en el aire y están mucho más tiempo, pueden llegar a mayores distancias. Entonces, aquí está el cálculo desde las más grandes de 10 micras, que estarían alrededor de 8 minutos en el aire, hasta las más pequeñas que pueden estar hasta 41 horas en el aire. Entonces, una partícula 41 horas en el aire puede viajar a distancias. Entonces, para esto es lo que es muy importante evitar los contagios por inhalación de aerosoles. Y para evitar estos contagios, las medidas de prevención son ventilar los espacios interiores, evitar estar en espacios cerrados, o sea, si hay actividades que se pueden desarrollar en el exterior, movámoslas al exterior porque vamos a facilitar la dilución de cualquier virión que si hay una persona que está contagiada pueda estar contribuyendo al ambiente. Es también muy importante reducir los aforos porque cuanta menos gente haya, menos probabilidades tienes de que una persona pueda estar contribuyendo viriones al ambiente y además menos personas se pueden ver afectadas. Y en la medida de lo posible reducir la duración de la actividad, porque esto es proporcional a la exposición. Cuanto más tiempo estés expuesto a los viriones, más carga genética estás recibiendo y más probabilidad tienes de que te contagies y además de que el contagio desarrolle unos síntomas más severos. Entonces, como hemos visto aquí con los aerosoles, aquí tendríamos el paciente cero, la persona que está contagiada, que mientras está hablando y respirando está emitiendo una serie de aerosoles con tamaño de partícula más pequeños que pueden estar en el ambiente. Estas gotas de aquí serían las gotas balísticas que caen y hemos dicho que son las 2 metros de distancia
que pueden llegar a la nariz, ojos y boca de la persona y contagiarla, pero todas esas pequeñitas que están más tiempo en el ambiente son las que caen en las superficies y entonces tenemos que evitar el contacto por la limpieza de superficies y limpieza de las manos. Y aquí es la parte de la transmisión a través de los aerosoles, que no necesitas haber estado en contacto con la persona inicial. Si esta persona ha abandonado una habitación y tú luego llegas, pero los aerosoles siguen estando aquí y no se ha ventilado bien, tú puedes estar en las mismas circunstancias de poderte contagiar. Entonces, las medidas de prevención, estaríamos hablando de hacer hincapié a la limpieza de las manos y de superficies para evitar el contacto por fomites, el uso de mascarillas para reducir la emisión de las partículas y además para evitar que tú respires esas partículas de otra persona que puede estar contagiadas, estar a 2 metros de distancia social, 1,5 metros de distancia social, que para nuestras sociedades es más difícil, para las sociedades nórdicas las burbujas de personales son tan grandes que para ellos no les cuesta mucho, ¿no? Pero para nosotros esta diferencia sí que la distancia social ha sido una de las cosas que yo creo que también ha costado bastante. Y la nueva medida de la ventilación. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hasta este punto yo solamente estaba hablando de los aerosoles y de los viriones o del virus SARS-CoV-2 como un ente físico. En ningún momento estamos hablando de una sustancia o un ente que puede ser bioactivo, que pueda causar infecciones, que pueda causar transmisiones. Hasta ahora solamente se ha visto desde el punto de vista de las propiedades físicas, de lo que nosotros sabemos de las propiedades físicas que pueden llevar a los contagios, ¿de acuerdo? Bueno, pues hubieron dos investigadores, Johnson y Stroh, en 2015, que decidieron hacer unos criterios para demostrar si un virus se puede transmitir por aerosoles o no. Entonces, ese criterio se ha ajustado ahora y se ha visto, se ha aplicado a la evidencia científica que hay con el SARS-CoV-2 y vamos a ver ahora la revisión que se ha hecho. Y los criterios son, lo primero, los aerosoles generados en ambientes interiores contienen microorganismos que son viables, porque a lo mejor estamos hablando de aerosoles que cuando la persona los emite, pues ya no son viables, se desactivan, entonces que estén en el aire a mí me da igual, son viables, eso es lo primero que necesitamos saber. Lo segundo que necesitamos saber es si tienen capacidad de infectar, ¿de acuerdo? Y lo tercero es si están en contacto con esos tejidos diana que van a ser la puerta de entrada para que se produzca la infección en esos microorganismos. ¿Qué es lo que sabemos? Pues en respecto al primer criterio, que si los aerosoles generados contienen microorganismos viables, tenemos evidencia desde estudios experimentales, es decir, estudios que se han hecho en un laboratorio, como medidas que se han tomado en hospitales. En estudios experimentales se ha visto que la viabilidad del virus es alrededor de unas 3 horas, ¿de acuerdo? El promedio es 1 hora, que son viables, y podemos estar hablando desde 0,64 horas hasta casi 3 horas. En otro experimento, con concentraciones muy elevadas, se vio que los virus eran viables hasta 16 horas. Por lo tanto, en condiciones experimentales de laboratorio sí que se ve que las concentraciones emitidas como aerosoles permanecen viables. En estudios en hospitales tenemos varios que están saliendo ahora. El primero salió en Wuhan, en Nature, y se vio que la carga viral, que sería este de aquí, se podía detectar en algunas de las zonas de los 2 hospitales de Wuhan que habían estado midiendo, pero las copias que se medían eran muy pequeñitas, con lo cual se pensaba que no tenían suficiente capacidad para infectar. También hay que tener en cuenta que en los hospitales la renovación del aire, o sea, la ventilación que tienen los hospitales es muy elevada, que en otros sitios donde no tienes esa ventilación porque no son hospitales, no se produce tanta ventilación y se puede llegar a concentrar los viriones. Y aquí lo que además se hizo fue un estudio por el tamaño de partícula. Otro de los estudios se hizo en un hospital de Nebraska y se midió en distancia al lado de los pacientes y a 2 metros de distancia. Y también se detectaron cargas elevadas de los genes, la carga genética del SARS-CoV-2. En este último experimento que se hizo, que lo voy a explicar un poco más en la siguiente página, se detectó una carga elevada, bastante elevada, se detectó una carga genética bastante elevada en los pacientes. Vamos a verlo. Tenemos aquí al paciente que está respirando el SARS-CoV-2 en aerosoles y se utilizó un instrumento que se llama Vivas, que lo que hace es recoger la carga genética
en un medio líquido. Y en el medio líquido el SARS-CoV-2 es más fácil que se mantenga porque es el medio en el que el virus es bioactivo. Entonces lo recogieron en el medio líquido, hicieron dos partes. Una primera parte lo cultivaron y se lo dieron a un modelo celular y vieron los efectos, y una segunda parte en el que simplemente le hicieron el PCR a lo que habían visto. Al hacerle el PCR detectaron que había el virus, el gen el gen diana que se utiliza para identificar el virus estaba. Pero es que además, en esta parte que hicieron el modelo celular, después de que hicieron la citotoxicidad, también recogieron la parte que quedaba arriba de las células y le hicieron la PCR. Y en los dos casos, tanto en lo que se había recogido directamente del aerosol, del muestreador, como en lo que se había mantenido en el modelo celular, vieron que estaba el virus SARS-CoV-2. En estas imágenes, esto es la respuesta en el modelo celular. Esta primera parte de aquí es el modelo celular expuesto a algo que no, a una solución salina que no tenía el virus, ¿vale? Sería el efecto placebo. Y se ve que tras 10 días las células están tan campantes, no se ven nada en el modelo celular este. Estos tres son los efectos de lo que se ha recogido en esta primera parte de aquí, ¿de acuerdo? A los 4 días, a los 7 días y a los 10 días. Entonces, se demuestra que el virus sí que ha interaccionado con el modelo celular. Se demuestra que es viable. Y esto es importante de diferenciar porque en esta parte de aquí nosotros solamente detectamos si la carga genética, si el virus está o no está. Pero no sabemos si es viable o no es viable. No sabemos si infecta o no infecta. Para saber si infecta o no infecta tenemos que hacer una interacción con bien modelos celulares o modelos animales. Entonces, esto es importante diferenciar entre carga genética versus viabilidad. Y aquí vengo a hablar de lo que son uno de los estudios que se demostró en el norte de Italia, en el norte de Milán. Se midió en unos filtros recogidos en aire exterior y se analizó específicamente por esos genes diana que son específicos del SARS-CoV-2 y se vio que se detectaba, ¿de acuerdo? Pero con esta información solamente sabemos que existe la carga genética. Lo que no sabemos es si el virus era viable o no era viable. Bien, ya hemos visto que tenemos carga genética y además viable del virus en ambientes aerosoles. Vamos a ver el segundo criterio, que es la capacidad de infectar. Nuevamente tenemos resultados de experimentos en laboratorio y resultados de experimentos en natural, o sea, en el mundo real, ¿no? En este primero que os pongo aquí son con unos hurones. En una de las primeras jaulas teníamos un hurón paciente, o sea, un hurón contagiado, un hurón que no estaba contagiado y separado teníamos a un hurón. Si se contagiaba, la única manera de que se podía haber contagiado es por el aire, porque además forzaba en el aire desde esta parte hasta esta parte, ¿de acuerdo? O sea, el aire que este hurón respiraba estaría en contacto con este hurón de aquí, además que ellos dos estaban en contacto físico y pasaba en contacto con este otro hurón, que la única manera que tenía de contagiarse era por transmisión vía aérea. Y estos son los resultados. Estos, cuando le hacían las PCRs y la prueba de los antígenos a los donantes, o sea, a los pacientes, son los niveles que se tenían. Los animales que habían estado en la misma jaula tenían niveles similares y los animales que habían estado en la jaula separada, que es la única manera que tenían de haberse contagiado era a través del aire, tenían todos niveles similares. Aquí tenemos otro ejemplo que se ha hecho con hámsters, ¿de acuerdo? Y aquí los investigadores fueron bastante inteligentes porque probaron el hecho de tenían todas las jaulas de los hámsters y vieron cuál era la capacidad de los hámsters que estaban aquí de infectar a estos que estaban aquí, ya sea sin ningún tipo de prevención o poniendo una máscara, como si fuera una mascarilla, el tejido de la mascarilla, a los que estaban infectados y a los que no estaban infectados. Vamos a ver qué es lo que pasó. Aquí tenemos lo que sería el tejido de la mascarilla tapando a la máscara a las jaulas de los infectados. Bueno, pues en aquellos en los que no había ni mascarilla por el medio, después de los días que estuvieron postinfección, estos son los pacientes, los donantes, o sea, los que se llaman donantes, el paciente cero, y estos son los que no estaban contagiados al inicio. 10 de los 15 animales que teníamos en las jaulas
que estaban al lado de los pacientes se contagiaron. La única manera de contagiarse era a través del aire. Si ponemos la máscara en el emisor, solo 2 de los pacientes, de los que estaban al lado, se contagiaron. Si ponemos la máscara en la parte del receptor, es decir, el emisor puede estar libremente emitiendo aerosoles, solo 4 de los 12. Es decir, la máscara fue muy efectiva, pero en función de si la llevaba el que emitía el virus o el que recibía el virus, la tasa de infección fue diferente. ¿Qué sabemos de los efectos de los eventos supercontagiadores que han salido muchísimo en la televisión y en la radio y en los periódicos? Pues aquí os pongo 3 ejemplos. Uno es el brote del restaurante de Guangzhou. Aquí tenemos a la persona que es el paciente 0. Tenemos el aire recirculando en el restaurante que hace este círculo y esta persona sí que estaría en contacto con estas 2 de aquí y se contagiaron 2 personas al lado del paciente 0 en esta mesa, pero ni estas personas ni estas otras personas nunca estuvieron en contacto con el paciente 0. Acabaron 7 personas contagiadas tras esa cena en ese restaurante. Este es el ensayo del coro del ballet de Skagit, en el que tenemos una persona que estaba contagiada, además cantando, que se produce muchísimos aerosoles porque ejercitas desde la parte más interna de los pulmones, y hubieron 32 casos confirmados con PCR y se sospecha que alrededor de 54 casos, que son 87% de todos los que estaban cantando, se contagiaron de COVID por esta persona. Hubieron medidas de distanciamiento, habían como 1,5 metros de distanciamiento entre unos y otros. Sí que es cierto que no se puede decir que esa persona no haya tocado a los 54 personas, pero como ya estaban bastante alerta del tema de los contagios, pues dicen que no se hubo mucho contacto físico, con lo cual la única manera que se entiende que se han podido contagiar es a través de la inhalación de los aerosoles expulsados por este paciente 0 que no tenía síntomas, por lo tanto no sabía que estaba contagiando al resto. Este es el caso del autobús de Zhejiang. Estamos hablando de un grupo de personas que van a un evento religioso. Como se tienen que desplazar de un sitio a otro, contratan 2 autobuses. En cada autobús tenemos alrededor de 68 personas. En este caso tenemos al paciente 0, ¿de acuerdo? Que también era sintomático. Y si fuera simplemente por contacto directo, entenderías que las personas que están más cerca de esta persona serían las que se contagiarían. Pero el índice de contagios es completamente aleatorio alrededor del autobús. Todas estas personas luego estuvieron alrededor de 180 minutos juntos, estas personas más un segundo autobús, más otras personas que ya estaban en Zhejiang, estuvieron como unos 180 minutos juntos en el servicio religioso y en una comida que hubo posteriormente. Pues nadie que estuvo en el acto religioso o nadie que estuvo viajando en el segundo autobús se contagió y solo se contagiaron las personas que estuvieron dentro de este autobús, con lo cual se demuestra que la manera de contagio fue a través del aerosol atmosférico que estuvo recirculándose en el autobús. El tercero de los criterios es que el virus acceda a los tejidos dianas, que en este caso sabemos que son aquellas células que tienen receptores de AC2, ¿de acuerdo? Y aquí volvemos otra vez a hablar del tamaño del aerosol. Entonces, las partículas que son muy grandes, cuando entran a través de la boca, como tienen que hacer todo este camino, pues esto es como si estuviéramos en un río con meandros y tenemos troncos muy grandes. Cuando llega el meandro, que sería la garganta, pues los troncos grandes se quedan contra el meandro. Y las hojitas pequeñitas que se han podido caer al río son capaces de hacer todo el camino y llegar hasta los alvéolos. Entonces, las partículas muy grandes se quedarían aquí y conforme se van haciendo más pequeñas pueden llegar hasta los alvéolos. Tenemos que tener en cuenta además que la expresión de las células que tienen el receptor AC2 es superior en la parte de la nariz y la garganta que las que tenemos aquí. Eso no significa que aquí no tengamos células con AC2 receptores, pero que aquí es donde mayor tenemos. Entonces la infectividad del virus será mayor en la parte superior, en las vías respiratorias superiores, que en las vías inferiores. Por eso muchas veces cuando empiezan los síntomas en la nariz y en la garganta y luego ya tenemos los síntomas en la parte de los bronquios y los alvéolos.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido de aquí? Que tenemos evidencia científica que apoya los 3 criterios que definieron Johnson Brousseau en 2015 para el contagio a través de virus por aerosoles aplicados al SARS-CoV-2. Bueno, pues ya sabemos que el virus sí que se transmite por aerosoles. Vamos a ver cómo los podemos medir, ¿de acuerdo? Entonces, en el apartado de metodologías de captación del SARS-CoV-2 en aerosoles, tenemos que tener en cuenta varios factores. Tenemos que ver dónde queremos medir, porque dónde queremos medir y cuál es la población que esté en ese lugar nos va a definir cuáles son los factores que tenemos que considerar. Entonces, ¿qué ambiente es donde nosotros queremos muestrear? ¿Queremos muestrear en la calle? ¿Queremos muestrear en un colegio con niños? ¿Queremos muestrear en una residencia de ancianos? ¿Dónde queremos muestrear? Tenemos población vulnerable, si queremos muestrear en hospitales, hay personas que están enfermas o es, por ejemplo, en la sala de espera del hospital. ¿Cuánto tiempo podemos estar muestreando? ¿Queremos estar muestreando 15 minutos o queremos dejar los muestreadores por 24 horas y captar todo lo que está pasando en 24 horas? Esto también nos definirá el caudal de muestreo. Hay muestreadores que son muy potentes o otros muestreadores que son más pequeñitos, pero con la potencia de captación del muestreador va asociado el nivel de ruido. Cuanto mayor flujo tenemos de medida, mayor ruido tenemos en el captador. Entonces, si estamos midiendo por mucho tiempo no vamos a poder. Si tenemos población vulnerable, a lo mejor no es lo más adecuado éticamente. Necesitamos también saber el medio de recogida de los aerosoles, porque esto va ligado a si nosotros queremos simplemente medir la carga genética, saber si está o no está, o si además queremos hacer estudios de viabilidad. Podemos hacer con esos aerosoles recogidos estudios de infección de modelos celulares, de modelos animales. Para hacer esto tenemos además que tener en cuenta si en nuestro laboratorio tenemos laboratorios de bioseguridad de nivel P2 o ya de seguridad un poco más muchísimo más elevada, que es nivel P3. Necesitamos también tener en cuenta si son manejables o no son manejables. Son herramientas o son instrumentos que son muy grandes y el equipo que tenemos para medir, o sea, el equipo humano que tenemos para medir no puede manejarlo o necesitamos que sea portable. Y dependiendo de dónde lo dejemos, necesitamos también tener en cuenta la seguridad de los equipos. Cómo nos aseguramos que nadie se nos lleva los equipos y que nadie nos hace nada en el equipo que nos invalide la medida. Entonces tenemos 5 clases de muestreadores. Los que recogen el aerosol en medio líquido, que normalmente suelen ser los borboteadores. Los que recogen a un elevado caudal utilizando filtros de gelatina, que esto sí que se puede utilizar para estudiar la viabilidad del aerosol, del virus en el aerosol. Los que tenemos de elevado caudal con un tipo de filtros que están con electricidad electrostática. Los filtros de bajo caudal y los muestreadores que nos darían diferentes tamaños de partícula. A ver, aquí os pongo 2 ejemplos de los captadores que hay que se pueden recoger el virus en condiciones húmedas o en medios de cultivo. Aquí tenemos a la investigadora Arantxa Eguren Fernández, que estuvo trabajando en la UCL por mucho tiempo y ahora se está trabajando en una empresa que se dedica a desarrollar aerosoles y ellos su equipo desarrolló este Vivas, que se utilizó en el ejemplo que os he enseñado del hospital en el que se hace, por un lado, el estudio de la viabilidad en los modelos celulares y, por otro lado, el estudio de la carga genética. Aquí lo que pasa es que el aerosol está entrando, se producen unos medios en los que se condensa el agua, la humedad del ambiente en los núcleos del aerosol y se va haciendo mucho más grande y al final se recogen unos pocillos. Puedes ir cambiando el pocillo y entonces puedes recoger distintas muestras representativas de distintas horas. Estos son los SKC samples, biosamples, que son los más utilizados en el mercado ahora mismo y básicamente es como una especie de ciclón en el que entra el aire con los aerosoles. Aquí tienes el medio de cultivo, se produce un remolino, con lo cual el aerosol se queda en el medio de cultivo, que es el líquido, y luego se sale el aire. Estos serían otro tipo de muestreadores, que serían con alto caudal de muestreo. Fijaros, antes estábamos hablando de entre 8 litros por minuto a 12,5 litros por minuto. Aquí ya estamos hablando de 180 litros por minuto y 30 a 125 este es graduable. En este caso se recogen en filtros de gelatina, con lo cual también se podría o bien estudiar simplemente la carga genética o recogerlo para hacer análisis de viabilidad.
Y estos, por el tamaño que tienen, son portables, van con batería. Entonces, dependiendo del modelo que cojas, tienes batería de 7 horas, 4 horas y media. En este no he conseguido encontrar el valor de la batería, cuánto tiempo puede utilizar la batería, pero hay que tener en cuenta que el filtro de gelatina, si lo tienes mucho tiempo muestreando, se va a secar. Entonces, el hecho de que tengas una batería muy larga significa que puedes utilizar el mismo equipo para recoger varias muestras, pero no que puedas utilizar el equipo para recoger una muestra por ejemplo, 7 horas, porque se te secaría el filtro de gelatina. Estos otros ya son los campeones, porque puedes medir a 200 litros por minuto o incluso en este de aquí estamos hablando de 50 a 300 litros por minuto. Os podéis imaginar que el ruido que pueden hacer estos equipos van a ser bastante elevados. Entonces, estos equipos están más pensados para tomar mucha muestra en sitios en los que tengas que estar poco tiempo. Aquí os presento los muestreadores que se utilizan para bajo caudal. Acordaos que antes estábamos hablando de hasta 300 litros por minuto, aquí estamos hablando ahora de 5 litros por minuto, o sea, el volumen de aire que pasa a través del filtro es muchísimo menor. Tenemos estos cassettes de filtros de teflón o esta otra opción en la que puedes poner filtros de teflón, pero normalmente se suelen utilizar con filtros de gelatina. Y finalmente, si queremos hacer un análisis por tamaños de partícula, porque ya hemos estado hablando de que el tamaño de la partícula es muy importante para determinar cuánto tiempo va a estar en el aire y para definir las medidas de prevención, pues tenemos estas opciones. Este de aquí, que es el Impact Sampler, que nos da solamente dos tamaños de partícula, PM2,5 y PM Coarse, que sería la diferencia entre el PM10 y el PM2,5, a 10 litros por minuto en filtros de teflón. Luego el SIUTAS, que estaríamos hablando de 9 litros por minuto, también en filtros de teflón, y ya nos daría 5 fracciones. O si nos vamos al Andersen Sampler, que estamos hablando de unos caudales mucho mayores, también en filtros de teflón, y nos da 8 fracciones diferentes. Y los impactadores básicamente funcionan de la manera que tienes orificios en las distintas etapas, como se ven aquí, agujeritos, y fuerzas al aire a pasar a través de estas distintas etapas. Entonces, es el símil que habíamos dicho de los meandros del río y de los troncos grandes. Conforme el meandro es más abrupto, las partículas que son más grandes, los troncos más grandes, se quedarán ahí enganchados y luego se va haciendo dulcificando, entonces va separando así el tamaño de las partículas. Esto es una evolución estamos hablando desde el 1960 hasta el 2007, se debería de actualizar este artículo con lo que ha salido ahora nuevo, sería bastante interesante. Y entonces se hace una comparativa de los distintos tipos para recoger el aerosol para medir virus y cuáles son como si dijésemos, para lo que se han utilizado. Entonces vemos que los liquid impingers, que son los borboteadores, han sido muy utilizados para hacer ensayos de infectividad porque el virus se recoge en el medio de cultivo y eso directamente lo puedes llevar al laboratorio. Y ahora os quiero presentar el proyecto que tenemos financiado por la Fundación BBVA, en el que vamos a medir el SARS-CoV-2 en aerosoles para desarrollar una herramienta de vigilancia y alerta de la transmisión del COVID-19 y que además pensamos y esperamos que se pueda utilizar para otros brotes y otras olas que puedan venir de otros virus diferentes. Entonces, este proyecto pues es un equipo multidisciplinar que se realiza en 3 universidades en 3 provincias. Esta es la Comunidad Valenciana, bueno, esto es España, ya lo sabéis. Esta es la Comunidad Valenciana, que es la región en la que yo estoy trabajando. Está dividida en 3 provincias y en cada una de esas 3 provincias pues tenemos 3 universidades. Hay más, pero nos hemos juntado a estas 3 universidades que tenemos expertos que trabajan tanto en calidad del aire como en microbiología como en epidemiología ambiental, que son las disciplinas que nosotros hemos identificado que se necesitan para desarrollar este proyecto. Entonces, cuando nosotros pusimos este proyecto, esto fue en junio. Para poneros un poco en perspectiva, España acababa de salir de la primera ola y no sabíamos todavía que era la primera ola, pensábamos que esto ya había pasado. Pero, claro, nosotros leyendo un poco la literatura científica, decíamos, esto puede ser que no haya pasado. Aquí estamos en la nueva normalidad, pero si vemos la historia de las pandemias, la historia de las diferentes enfermedades infecciosas, pues hay 3 escenarios que podemos considerar. Una es que esto sería el primer pico de mayo y que luego nos puedan venir distintas olas hasta que o bien se desarrolle la vacuna o bien tengamos la inmunidad de grupo. El escenario número 2 era
que cada vez las olas van a ser más grandes hasta que luego ya, pues después de esta ola hay mucha gente inmunizada o tienes la vacuna. O que te van a salir olas pero que no sabes exactamente el tamaño de las olas, ¿de acuerdo? Entonces, se había salido de la primera ola, la gente estaba muy optimista, pero empezábamos a oír casos de brotes que estábamos teniendo tanto en España como en otros países de Europa, específicamente muchos asociados a mataderos, donde hay una problemática muy importante debido a las condiciones de temperatura y humedad relativas que se dan en esas instalaciones. Entonces, claro, ya empezábamos a ver que sí, habíamos salido de la primera ola, pero que no sabíamos lo que venía y que en función de lo que habíamos visto en la literatura podía ser que vinieran más olas. Y esta es la situación a nivel de ayer, tanto en España como en México. En la parte de arriba tenemos los casos de contagios reportados y en la parte de abajo tenemos los casos de defunciones. Entonces, en España las defunciones asociadas al COVID fueron muy importantes en la primera ola. En esta segunda ola también se están dando, pero como ya hay medidas de protección, no se está llegando a esos picos tan elevados que vimos en la primera ola, a pesar de que no tenemos el confinamiento tan brusco que sufrimos a principios de la pandemia. En México, los niveles de casos reportados no son tan elevados como los que se pone aquí en perspectiva, pero lo que es la escala es diferente, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero, sin embargo, así como aquí se ven dos olas claramente diferenciadas, aquí vemos la primera ola, pero no se ha llegado realmente a bajar antes de que empiece a aparecer la segunda ola. También hay que tener en cuenta que hay un desfase entre el tiempo de cuando empezó la primera ola en España y de cuando empezó la primera ola en México. Entonces, todas estas cosas, además hay muchas factores metodológicos de cómo se reportan los casos y las muertes, como que no se pueden hacer comparables un estado, o sea, un país con otro. Pero aquí lo que quiero reflejar es que estamos hablando de dos olas. O sea, lo que nosotros en junio pensábamos que iba a pasar, que íbamos a tener varias olas, efectivamente es lo que ha ocurrido, que tenemos varias olas de casos y varias olas de muertes. ¿Y esto por qué se produce? O sea, ¿por qué no somos capaces de llevarle la delantera al virus SARS-CoV-2? Y ahora mismo el virus tiene un margen de tiempo que juega a su favor. Y es decir, nosotros tenemos a las personas que se contagian del virus, pero inicialmente no demuestran síntomas. Pasan unos días hasta que esa persona demuestra los síntomas. Entonces, como esa persona no tiene ningún tipo de síntomas, pues alegremente vas por la calle y vas pues interaccionando con la gente y vas esparciendo el virus. Entonces, aquí tenemos el promedio de lo que cuesta en tiempo desde que una persona se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas. Estamos hablando que alrededor del 50% salen los primeros síntomas entre los 5 y los 6 días, ¿de acuerdo? Desde que ha habido el contacto, el 50% de la población muestra los síntomas a los 5 días, a los 5 o 6 días. La mayor parte de la población a los 10-12 días ha mostrado todos los síntomas. O sea, los que se han contagiado a los 10 y 14 días, todo el mundo ya ha tenido los síntomas, a no ser que, como se ha visto ahora, seas asintomático. Y esto de aquí, esta curva, es la que nos explica por qué las cuarentenas son de 14 días. Porque si tú has estado en contacto, cuando identifican que una persona es paciente PCR positivo, identifican a todos los contactos y les hacen estar 14 días en su casa sin salir y sin interaccionar como medida de precaución para que si esas otras personas desarrollan los síntomas del virus SARS-CoV-2, es decir, se han contagiado, no vayan esparciendo el virus. O sea, esto es el fundamento científico de por qué están las cuarentenas de 14 días. Y en este gráfico de aquí lo que os quiero explicar es este desfase desde que una persona se infecta hasta que aparecen los síntomas. Como vemos, el máximo en que la persona expulsa esos viriones, esa carga genética del virus SARS-CoV-2 es de 2 a 3 días antes de la aparición de síntomas. Esos 2 o 3 días son cruciales para que el SARS-CoV-2 se haya expandido de la manera en la que se ha expandido, porque la gente no es consciente de que está enferma, la gente no es consciente de que está contagiada, ¿de acuerdo? Y además es que en muchos de los casos, como se ha visto ahora en esta segunda ola, tenemos muchas personas que están contagiadas y que no reportan síntomas, que son asintomáticos. Entonces, los objetivos generales de este proyecto son
detectar si existe la carga genética del virus en las muestras medioambientales en aerosoles que se pudieran utilizar como una herramienta de centinela de alerta. Es decir, esos 2 o 3 días que el virus nos tiene ahora mismo ganados, si nosotros se lo podemos ganar a él. Y entonces lo que queremos es ver si podemos detectar ese incremento con suficiente antelación para que podamos, por un lado, alertar a la administración para que se corten las cadenas de contagios, es decir, para que pongan medidas más drásticas, pues ya sea confinamientos perimetrales, cerrar ocio nocturno, cerrar determinadas actividades en las que se ha visto que se facilita mayormente la transmisión del virus. Entonces, simplemente utilizar esas medidas más drásticas cuando vaya a venir la ola, no que se utilicen de forma pues como una sábana blanca en la que estamos afectando a la economía sin necesidad a lo mejor de tener que afectarla. Y luego, además, poder avisar a los hospitales y a los centros de atención primaria si en esos 2 o 3 días sabemos que van a empezar el inicio de la ola, pues esos hospitales y esos centros de atención primaria se pueden preparar para lo que les puede venir. Pueden preparar las camas UCI, pueden dotar de mayor personal sanitario, pueden poner a más personas, pueden hacer la separación entre área COVID o área no COVID. Entonces, poder dar suficiente aviso para que se pueda aplanar la curva mucho más fácilmente. Entonces, esto es lo que queremos ver, si la variabilidad, estos serían los casos, por ejemplo, de contagios, si nosotros somos capaces de ver la subida de la carga genética unos 2 o 3 días antes, que sería el pico de infectividad, antes, y podemos detectar que está subiendo unos días antes de que empiece a subir. Esos 2 o 3 días serían a lo mejor en una transferencia exponencial como la que estamos hablando, serían muy útiles para cortar y para aplanar la curva. Queremos ver con estudios epidemiológicos si la carga genética que nosotros estamos midiendo en el aire se correlaciona con la incidencia del COVID-19. Queremos además ver si el tamaño de partícula, otra vez volvemos al tamaño de los aerosoles, cuál es el efecto que tiene. Es decir, nosotros recogemos la mayor carga genética en las partículas más pequeñas, con lo cual van a estar mucho más tiempo en el aire, van a poder favorecerse la transmisión a largas distancias, o estamos recogiéndola en las partículas más grandes y entonces van a estar menos tiempo en el aire. Y además, como venimos de la parte ambiental, sabemos que hay condiciones ambientales que pueden afectar tanto a la concentración de los aerosoles en el aire, como a la viabilidad del virus, como al método de extracción, y que nosotros podamos tener interferencias por otros contaminantes o por condiciones medioambientales y meteorológicas que nos afecten a nuestra extracción. Entonces queremos ver eso. Y en definitiva, juntar toda esa información para ver si podemos hacer esa herramienta de alerta, el semáforo de estamos empezando a ver problemas, ponte en ámbar, o estamos detectando una subida muy alta de la carga genética, haz el favor de tomar medidas. Entonces, la metodología de trabajo es la toma de muestras en las 3 provincias, en Castellón, en Valencia y Alicante, de PM10, que son las más grandes, y PM2,5, durante 8 meses, que pensamos que iba a ser que íbamos a capturar la siguiente ola, pero yo pienso que vamos a capturar las siguientes 2 olas. Hacer el análisis microbiológico de las muestras que tomamos y incrementar si vemos que hay nuevas olas. El análisis de datos es ver la evolución temporal, si existe o no existe ese desfase, si se puede hacer estudios epidemiológicos que nos asocien con el número de casos, cuál es el impacto de esas variables medioambientales y el efecto de tamaño y de las variables meteorológicas. Y toda esta información es la que vamos a, como si dijésemos, digestionar para ver si se puede hacer la herramienta de detección de brotes precoces, ya sea con matemáticas tradicionales, o sea, la estadística tradicional, o con herramientas de aprendizaje automático. Entonces, cuando hablamos de las extracciones del PCR, para que os hagáis una idea, pues lo que son las medidas que se hacen de vigilancia, los filtros, estos son los filtros antes y después de tomarse 24 horas, que pues aquí se reflejan los contaminantes, los aerosoles de carácter urbano, normalmente asociados con el tráfico. Pues en vez de hacer la PCR que se hace con los bastoncitos de algodón de la zona de la nasofaringe, pues haríamos la PCR a nuestros filtros. Se extrae el filtro, se le extrae el RNA, se multiplica ese RNA y luego se detecta en el PCR. Es decir, le vamos a hacer una PCR a nuestro filtro, en vez de hacer la PCR a lo que se saca de las personas.
Y como observaciones finales, vamos a ver, en todo este discurso lo que he querido recalcar es la importancia que ha tenido la ciencia en generar evidencia que les haga llegar a los responsables políticos de que la vía de transmisión por aerosoles es una vía cierta y que debido a eso se tienen que tomar medidas de prevención para cortar los contagios a través de los aerosoles. Luego, otro de los puntos que he querido transmitir es que todas estas medidas de prevención que los políticos, los diferentes políticos o los diferentes técnicos responsables de las ministerios de sanidad o de las consejerías de sanidad, los responsables de introducir estas políticas de prevención, no las introducen simplemente aleatoriamente, sino que están basadas en una evidencia científica. Y esa evidencia científica es nuestra responsabilidad como investigadores encontrarla y ponérsela enfrente a los que tienen que tomar las responsabilidades de tomar las decisiones. Quiero también resaltar el papel que tiene la ciencia y la tecnología como las fuentes que estamos resolviendo los problemas. Esto ha sido un cambio de paradigma, por lo menos en España, que antes en las televisiones, en la prensa, lo que hacíamos los investigadores, pues somos hormiguitas que vamos trabajando en nuestros ordenadores, en nuestros laboratorios y normalmente lo que nosotros hacemos nos salta a la prensa. Sin embargo, ahora todo lo que nosotros estamos haciendo está teniendo un alto impacto en la prensa y esto es porque se han dado cuenta de que más allá de otras profesiones que se dedican a ser influencers pues de otras maneras, pues que los científicos somos los que estamos resolviendo, los que estamos aportando soluciones a problemas de la sociedad. Es importante, debido a esto, que los gobiernos sepan que tienen que invertir en ciencia y tecnología, que no es un gasto, sino que es una inversión, porque tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Porque ahora mismo hemos tenido la pandemia del COVID, hace unos 10-15 años tuvimos otras 2 pandemias que no llegaron, por ejemplo, en España, me parece que en México tampoco tuvieron mucho efecto, que eran las del SARS-CoV-1 y la del MERS, pero esta sí que ha llegado y probablemente en el futuro puede ser que vengan más pandemias y tenemos otros problemas sociales, la contaminación atmosférica, que es lo que he estado yo estudiando durante toda mi vida, los efectos en la salud, el cambio climático. Hay muchos problemas a nivel social que la respuesta pasa por invertir en ciencia y tecnología y generar conocimiento y generar soluciones. Que se necesita tener equipos multidisciplinares, que una persona no puede abarcarlo todo. Tiene que abarcar acompañada y ayudada de otros expertos que dominen distintas disciplinas. Y es una cosa muy importante saber hablar en el lenguaje que hablan las otras personas. O sea, y no estoy hablando de hablar en inglés o en castellano o en chino. Estoy hablando de que cada disciplina tiene un lenguaje específico y que para poder colaborar tienes que saber hablar y tienes que saber entender qué idioma están hablando, qué lenguaje están utilizando, porque si no, no puedes identificar las posibilidades de colaboración. Y se tiene que ser flexible. O sea, yo hasta marzo del 2019 estaba llevando una línea de investigación que era enfocada a los efectos de la contaminación en la salud y ahora he tenido que flexibilizar todo mi conocimiento y mi inversión de tiempo y de colaboración con otras personas para enfocar este problema del COVID. Y que la ciencia es la solución para la presente que tenemos pandemia y para las futuras que vienen. Con lo cual se tiene que invertir en ciencia y tecnología. Y bueno, como se tiene que invertir en ciencia y tecnología, tengo que dar las gracias a aquellas 2 instituciones que han invertido en que nosotros podamos estar trabajando ahora mismo en determinar el aerosol y el virus SARS-CoV-2 en aerosoles. Y esto es la Fundación BBVA, que nos han financiado una de las ayudas de equipos de investigación en ecología y veterinaria, y la Generalitat Valenciana, en la Consellería de Innovación y Universidades de Ciencia y Sociedad Digital, que es el gobierno regional, que nos ha dado un proyecto de excelencia para que podamos desarrollar esta herramienta de detección precoz en ambientes interiores y que además podamos evaluar las medidas que hay ahora mismo destinadas a la reducción de la prevención de los contagios, pues si realmente son efectivas o no son efectivas, y vamos a estar midiendo aerosoles y la determinación de la carga genética en centros universitarios, en centros de atención sanitaria, en hospitales y en centros de atención primaria, y en centros hospitalarios, en centros de atención a mayores, que es en España por lo menos donde una mayor mortalidad ha habido.
Y, por supuesto, gracias al equipo de investigación, que no soy yo sola, lo vengo diciendo muchas veces, no soy yo sola la que estoy haciendo esto, sino que es un equipo bastante grande de expertos que estamos colaborando. Es una colaboración muy bonita que ha surgido y gracias a vosotros por escucharme. Aquí os dejo las fuentes. Si tenéis alguna duda, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación, muy interesante. Además, bueno, de entrada, un tema que es candente en este momento, es fundamental y toral para lo que es el desarrollo del impacto que sobre la salud se tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, procederíamos ahorita a hacer una serie de, le haremos llegar a una serie de preguntas de parte de nuestro auditorio. Y de una u otra manera se han ido contestando durante la presentación. Entonces, vamos a tratar de no repetir tanto lo que usted nos ha compartido en este instante. Una de esas primeras preguntas es un poquito larga, pero sí quiero leerla exactamente como nos hacen llegar. Se refiere sobre todo a cómo es que se dispersa este virus y qué características pudieran ser importantes para tomarse en cuenta como un indicador, ¿no? Y nos pregunta nuestro compañero, ¿se considera que la concentración del SARS-CoV-2 puede implementarse como indicador en la calidad del aire internacionalmente aceptado? Partiendo de gran concentración del virus, puede significar un aire no respirable o potencialmente dañino para los humanos. Sí, nosotros la idea que tenemos es el desarrollo de la herramienta que estamos haciendo ahora mismo. Pensamos que ahora mismo está aplicada al COVID, pero pensamos que en el futuro lo que tiene que haber es una red de vigilancia a nivel de las regiones, a nivel de los países, a nivel de áreas más grandes, que igual que ahora mismo tenemos la red de vigilancia de la contaminación atmosférica y se van midiendo para asegurarnos que los contaminantes atmosféricos estén dentro de unas guías, en el futuro vamos a tener estaciones en determinados puntos en los que se recoja el aerosol, se pueda analizar la genética del aerosol y entonces se pueda ver si tenemos brotes o si tenemos incremento de determinados virus, ya sea del COVID-19, o sea, del SARS-CoV-2, o, por ejemplo, en las épocas de los virus de la influenza, de la gripe, se pueden identificar también a través de esto. O si en un futuro nos llega otro virus que todavía no conocemos, pues sabiendo que cuando se hizo la publicación en China a finales de diciembre de que se había detectado este clúster de neumonías de un virus que no se conocía a las 3 o 4 semanas, ya se tenía la perfilación genética de este virus. Si somos capaces de tan rápidamente tener la perfilación genética de cualquier virus nuevo que nos aparezca, eso se permea a las distintas estaciones de vigilancia de los bioaerosoles y se puede analizar esas dianas genéticas para ver si estamos o no estamos midiendo ese virus que se ha detectado, pues no sé, en China, en México, en Brasil, en Sudáfrica, donde sea que se detecte la siguiente pandemia. O sea, pienso que esto es una herramienta que está para quedarse, o sea, no solamente para el COVID, sino al estilo de las redes de vigilancia de la contaminación atmosférica. Ok, muchas gracias, doctora, por compartirlo. También una pregunta que hace un poquito repetitiva la secuencia de lo que nos están mandando en este momento. Nos preguntan, bueno, doctora, ¿hay relación de la temperatura de cada país con la propagación del virus? No lo he puesto, pero sí que hay un efecto de la radiación ultravioleta, de la temperatura y de la humedad relativa en la viabilidad del virus, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto mayor ultravioleta tenemos en el ambiente, el tiempo que el virus es bioactivo es menor. Cuanto mayor temperatura, porque eso también va asociado con la viabilidad, con la ultravioleta que estamos recibiendo, el tiempo que es viable el virus es menor. Y lo mismo sucede con la humedad relativa. Lo que sí que es cierto es, por ejemplo, en los mataderos, que tenemos humedades relativas muy altas. O sea, la humedad relativa, conforme menos humedad relativa tienes, facilita el que no sea viable el virus. Pero en mataderos donde tenemos temperaturas muy bajas y humedades relativas muy altas, ahí, por la razón que todavía desconocemos, el virus vive, que no es que viva, porque no vive, no es un ser vivo, pero bueno, es bioactivo por mucho tiempo. Es como que estuviera un reservorio.
Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Una pregunta más, un poquito referida a este mismo sentido, dice, mi pregunta es, al momento de que las partículas salen de nuestro cuerpo, mencionan que pasan un tiempo en el ambiente, ¿okay? Estas realmente van disminuyendo, llega un punto de degradarse la partícula o quedan como una micropartícula. Todo eso pasa y es verdad. O sea, cuando se expulsan de nuestro cuerpo, tenemos la parte bioquímica, o sea, como microorganismo está bioactivo alrededor de 1 o 2 horas, ¿de acuerdo? O sea, como 1 o 2 horas lo que se ha expulsado sería bioactivo. Esa es la parte bioquímica o de microbiología, ¿de acuerdo? Luego está la parte de física del aerosol como tal, o sea, como si da igual que sea un carbono, como que sea un cristal, como que sea un virus. La parte física, que viene determinada por el tamaño de partícula, nos va a decir si las partículas muy grandes caen enseguida al suelo, si las partículas muy pequeñitas sufren los procesos de que, como son muy pequeñitas y se mueven mucho, hay mucha coalescencia entre ellas y entonces a través de coagulación y a través de, ya sea porque la humedad relativa se deposita en los núcleos de las partículas y entonces van creciendo, o porque como se mueven mucho hay muchas posibilidades de que choquen unas con otras y entonces se quedan pegadas, se van haciendo cada vez más grandes y acaban depositándose. Otras partículas se pueden quedar pegadas a superficies por difusión, se pueden pegar a las paredes, al techo y al suelo. Entonces hay que ver los distintos procesos en los que las muy pequeñitas van creciendo, ya sea por coagulación, por coalescencia o por difusión, se van perdiendo, las más grandes enseguida caen y luego las que se llaman el modo de acumulación, que es alrededor de 2,5 micras, son las que los procesos físicos hacen que haya un equilibrio de fuerzas y están más tiempo en el ambiente. Muchas gracias, doctora, muy bien. Espero que haya quedado suficientemente claro para nuestro compañero. También nos mencionan, con base a los métodos que nos presentó ahorita, una pregunta muy interesante. Dice, nos mostró el método de detección del SARS-CoV-2 por aerosoles, pero ¿nos podría indicar cuál sería la forma de medio por los cuales se pudiera detectar en aguas residuales, considerando que existen países con baja cobertura de tratamiento? Sería una fuente importante de dispersión del virus. Me imagino que piensa en la parte de aerosoles, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros tenemos compañeras nuestras, antes de que nos financiaran el proyecto en aerosoles, han estado desarrollando un proyecto con aguas residuales. Y la toma de muestra es a través de los colectores. Han tomado muestras a los colectores que recogen de determinados edificios, se pueden tomar muestras en las depuradoras, o sea, no necesitas tomarla en la depuradora, sino que la puedes ir tomando en los distintos colectores que salen de edificios y que van canalizando las aguas residuales. Y una vez se recoge es hacerle la PCR, en vez de hacer la extracción del filtro o hacer la extracción de la nariz, se hace la extracción en la muestra de agua residual que se tiene. La otra parte era si podían ser o no podían ser transmisores del virus. Sí que en algunas plantas de aguas residuales se ha visto que se produce como una aerosolización de las aguas cuando llegan, pero se tiene que tener dos cosas en cuenta. Una es que todavía no hay muchos estudios que hayan estudiado eso, con lo cual no se tiene evidencia fehaciente, pero se piensa que cuando el virus que se ha expulsado por las heces y por la orina llega canalizado y se recoge la muestra, ya no es bioactivo. O sea, la carga genética sí que existe, porque es como si dijéramos el cadáver del virus, pero lo que se tendría que ver es la bioactividad de ese virus, si pudiera o no pudiera infectar. Y se piensa que las partes de las aguas residuales, en principio, no tendría la capacidad infectiva. Ok, muchísimas gracias, doctora. Igualmente nos comentan que nos preguntan que si el índice de mortalidad del COVID-19 es mucho menor que la mortalidad por contaminación atmosférica, COVID-19, ¿no? Sí, exactamente, entre contaminación y el COVID ahorita. Vale, para poner las cosas en contexto, creo que hemos dicho que el número de funciones a fecha de hoy, que todavía no se ha cumplido todo el año,
es de alrededor de 1.600.000 personas a nivel global. La Organización Mundial de la Salud estima que el número de muertes a nivel global al año, estamos hablando de alrededor de 7 millones de personas, unos 4 millones específicamente de la contaminación atmosférica, y si juntamos la contaminación atmosférica urbana con la contaminación atmosférica que se produce en ambientes interiores, por ejemplo, por quema de biomasa, utilización de carbones, entonces es cuando sube hasta los 7 millones. Los efectos en salud son mucho mayor, asociados a la contaminación atmosférica, son mucho mayor que los efectos del COVID. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues los efectos en salud asociados a la contaminación atmosférica son efectos silenciosos, porque cuando el médico te firma el acta de defunción, nunca te pone usted ha muerto porque ha estado toda la vida expuesto a partículas mayores de 2,5. Y como no es una cosa que pase de hoy para mañana, aunque en algunos casos sí pasa de hoy para mañana porque tenemos los efectos agudos, que puedes tener infartos de miocardio, puedes tener derrames cerebrales y tal, pero en general no es una cosa que pase como de hoy para mañana, sino que es una cosa sostenida en el tiempo. Entonces es una cosa que es silenciosa. Es un proceso que nos hemos ido como acostumbrando o nos hemos hecho como de la piel gruesa, porque como lo hemos estado escuchando tantas veces es como que ya no te produce ese efecto. Mientras que el tema del COVID ha sido una cosa nueva, una cosa que ha pasado como una especie de relámpago en la que todos los países del mundo hemos pasado por un confinamiento, ha sido un antes y un después, ha sido una cosa demasiado drástica, ha sido el miedo a lo desconocido y por eso los gobiernos han puesto tantísimo dinero en desarrollar vacunas, ha sido todo como muy abrupto, ¿de acuerdo? Entonces, y además es que el médico cuando certifica una muerte por defunción de COVID sí que pone usted ha muerto por COVID, pero en el de efectos en salud asociados a la contaminación atmosférica es gracias al trabajo que de los epidemiólogos estamos haciendo para decir estamos detectando estos efectos en salud, pero claro, esos efectos en salud que son a largo plazo no es un discurso que los políticos en general tomen porque los políticos son más cortoplacistas. Es un problema que tenemos ahora del COVID, queremos solucionarlo, eso da votos en la política, o sea, en las próximas elecciones. Mientras que un problema a largo plazo, pues sí, vamos a ir haciendo pequeñas medidas, pero aquí estamos. Así es. Ok, muchas gracias. Muy buena pregunta también, una excelente comparación, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿es posible que los aerosoles que contienen el virus provoquen que éste quede alojado en los sistemas de aire acondicionado? Sí. Y es así, ¿cuál sería su lapso de permanencia? Pues el tema de los aires acondicionados es bastante relevante porque por un lado se ha visto que, como el caso que poníamos en el tema del brote del restaurante, que si hay recirculación de los aires y no hay limpieza antes de la recirculación del aire, lo que puedes hacer es estar concentrando y haciendo que el mismo virus esté siendo respirado por muchas personas a la vez. Entonces, eso es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta en el mantenimiento de los aires acondicionados. Los aires acondicionados, además, muchos de ellos, los que están bien mantenidos, el aire pasa a través de unos filtros. Entonces, una de las compañeras ha estado midiendo el virus SARS-CoV-2 en los filtros recogidos en hospitales y sí que se puede detectar ahí, lo cual es buena noticia porque, bueno, buena y mala noticia. Buena noticia en el sentido de que se ha detectado que está en los hospitales porque evidentemente habían pacientes COVID, y buena noticia porque ese virus ha sido extraído del aire y se ha quedado retenido en ese filtro. Entonces, si tienes los filtros en mantenimiento, los filtros están en buen uso, si tienes virus en el aire, lo puedes retener en ese filtro. Y además, ese filtro, si lo puedes luego extraer, lo puedes analizar, puedes tener una idea de si tienes COVID en el aire o no tienes COVID en el aire. Porque ahí sí que no ha habido nadie que ha puesto el dedo ni haya tocado. Muy bien, muchas gracias. Eso es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, ¿no? Considerando en el tipo de área que vivimos, la cantidad de calor que normalmente tenemos, y entonces para nosotros los aires acondicionados son como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues los aires acondicionados tienen que estar, el modo de trabajo tiene que ser de tal manera que no se recircule el aire sin haberse limpiado y filtrado. Claro, muy bien, muchas gracias. Una pregunta más, con base a la metodología que nos presentó. Entonces, nuestra compañera quiere saber si, de acuerdo a la metodología de trabajo
de los 11 meses que plantea de la toma y análisis de datos, cuando iniciaron y cuando concluyeron, para poder difundir la alerta que usted propone en su proyecto? O sea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para decir, bueno, esto sí lo podemos proponer como para que sea un indicador de alerta? Sí, pues a ver, este proyecto se propuso en junio, justo cuando acabábamos de salir de la primera ola. La resolución en principio era para finales de julio y nosotros queríamos haber estado midiendo ya en septiembre. Pero la resolución al final fue a finales de septiembre y ahora estamos pidiendo los permisos, manteniendo algunos de los equipos que teníamos que necesitaban un poco de reparación, comprando equipos nuevos. Entonces estamos en la fase de permisos, de mantenimiento y de lucha con distintos actores para poder poner los instrumentos para medir. También es cierto que tenemos acceso a los filtros que se han recogido en la primera ola, que gracias a que la Consellería de Medio Ambiente nos los ha facilitado, vamos a poder ver si ahí ha quedado recogido la carga genética del virus en esos filtros. Entonces vamos a hacer una parte de análisis retrospectivo y luego vamos a hacer un análisis prospectivo con filtros nuevos que vamos a recoger pues desde ya. O sea, los filtros de la Consellería ya nos los están haciendo llegar. Y luego vamos a poner unas estaciones que nosotros tengamos mayor control. No sé si vamos a poder, la segunda ola no la vamos a poder ver porque la segunda ola nosotros ya estamos de bajada y ojalá se quede de bajada. Aquí en España, con el tema de las navidades y del que van a facilitar que hasta 10 personas del núcleo familiar o de 3 núcleos familiares o 2 núcleos familiares se reúnan, pues no sabemos cómo eso va a afectar. La gente, pues por otro lado, está cansada de todas las restricciones y a pesar de que se está haciendo bastante hincapié, pues lo que decíamos, ¿no? Que como cuando estás contagiado no sabes que estás contagiado, pues es ese factor que tú tienes, que no sabes con quién te estás sentando en la mesa, piensas que te estás sentando en la mesa con alguien que no está contagiado y puede ser que gracias a las cenas de Navidad pues tengamos la tercera ola en España y me imagino que en el resto de países será igual. Seguramente, ese es un área que habría que pensar muchísimo, ¿verdad? ¿Qué vale más la pena? ¿El resguardo de la vida o la felicitación familiar? ¿No? Exacto. Este año es diferente en todos los aspectos. Entonces, pues bueno, mucha gente ya está concienciada de que las Navidades este año van a ser totalmente diferentes. Más vale celebrar las Navidades el año que viene bien que no celebrarlas mal este año. Nunca más, ¿verdad? Por supuesto, así se tendría que ser. Maestra, también doctora, perdón, le mandan también una felicitación, felicitaciones por su importante aportación científica y pregunta si se ha implementado un sistema de ventilación de áreas expuestas al COVID con destrucción de virus ya en este momento. No. O sea, ahora mismo lo que se ha incrementado son las renovaciones en determinados, por ejemplo, en los hospitales las renovaciones siempre eran las mayores, el número de cambios de aire en los hospitales eran bastante elevadas y ahora se está manteniendo. En muchos centros se está asegurando que el valor de la recirculación, porque antes, por ejemplo, nosotros que estamos hablando ahora para poner medidas muestreadores en ambientes universitarios, pues nos dicen que antes, porque resultaba muy caro el acondicionar el aire y para la ventilación, pues que a lo mejor era un 60% de aire que se recirculaba y un 40% de aire nuevo que entraba y que iba de esa manera pues ventilando los ambientes que tienen ventilación mecánica. Pues ahora el 100% del aire que se recircula es aire que entra de fuera, o sea que tienen que hacer el acondicionamiento. Entonces, en muchos edificios públicos estas medidas ya se están teniendo en cuenta. Luego se está intentando concienciar a la gente para que utilice la ventilación, para que no esté en espacios cerrados, para que pues en colegios las actividades se saquen fuera al aire libre donde se puedan hacer al aire libre. Entonces se está haciendo una labor bastante importante en ese sentido. En hospitales sí que es cierto que se tienen unos sistemas que cuando un paciente COVID se va, pasan una especie de luz ultravioleta que mata todos los gérmenes. Eso no es ahora desde el COVID, sino que estaba desde antes. Entonces, eso sí que está. Y luego hay una guía que ha sido publicada a través de la Universidad de Harvard,
que aquí en España ha traducido el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en las que se recomienda pues los niveles de ventilación que tienen que haber en las aulas, y además se recomiendan unos equipos para aquellas zonas en las que no se pueda ventilar con ventilación natural, pues unos filtros para que puedan limpiar y quitar los aerosoles del ambiente. Entonces eso sí que se está, como si dijésemos, intentando divulgar, muchos colegios están intentando ponerlo y sí que se está empezando a ver que se están tomando esas acciones. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y cerrando con este asunto también, volvemos en este momento a personas que de una otra manera pues han tenido la mala fortuna de encontrarse con este virus en sus sistemas de salud. Y nos pregunta un compañero, a mí como paciente de COVID me surge una gran incógnita. ¿Cuál es el factor determinante para el grado de severidad de la enfermedad en cada paciente? Ya que en mi caso tuve síntomas de moderados a levemente graves, y en otras personas genera una muerte rápida en la que ni siquiera el uso de medicamentos le puede servir. Pues eso está bajo investigación y hay bastantes factores que se tienen que tener en cuenta. Uno de los factores principales es la carga genética del virus que se está respirando. No es lo mismo la misma persona que esté expuesta solamente a una carga genética muy pequeñita, entonces la cantidad de virus que le entra en el cuerpo es suficiente como para que su sistema inmunológico pueda responder a ello, que como tristemente se ha visto en muchos de los sanitarios en hospitales que han estado expuestos y han tenido un COVID mucho más grave, incluso han habido bastantes fallecimientos a nivel del servicio de los hospitales que han estado en contacto con esta gente. Y se piensa que una de las razones es porque han estado expuestos a mucha carga vírica. Entonces, el cuerpo no ha sabido poder enfrentarse a toda esa carga vírica. O sea, es como que te ha llegado un tsunami o te ha llegado simplemente un chorro de agua, ¿no? Esa sería la de las primeras de las cosas. Luego, otro de los factores que se está considerando también es las comorbilidades. Es decir, si una persona, cuando se infecta por el virus, su sistema inmunológico está deprimido o tiene fallos, pues porque a lo mejor es diabético o porque tiene problemas de circulación, o sea, cardiovasculares o problemas respiratorios ya de base, pues esa persona está en una situación peor para enfrentarse a cualquier infección vírica que una persona que está completamente sana, que no tiene ningún tipo de comorbilidad. Por eso se está viendo que en las personas más mayores están siendo las más afectadas porque, por un lado, siempre ya han surgido las comorbilidades cardiorrespiratorias y de metabólicas, y por otro lado, además, por el paso de los años, el sistema inmunológico está mucho más degradado que en las personas más jóvenes. Okay, muchas gracias. Contestada su pregunta. Bueno, también una compañera de la universidad, un estudiante, nos pregunta, con toda su experiencia en el estudio del virus, ¿usted considera que la aplicación de la vacuna en algún momento, de qué manera afectará a la curva, tanto de mortalidad como de contagio? ¿Habrá una disminución de manera rápida o se espera que se lleve un proceso más largo? Pues ahí será como sean las políticas de cada país en implantar las vacunaciones, en que la gente se vacune. O sea, de la misma manera que nosotros, cuando decidimos hacer este proyecto, una cosa es lo que pasa a nivel, por ejemplo, en marzo, en la primera ola, nosotros tenemos la población que estaba tranquilamente sin mascarillas caminando por la calle, haciendo su vida normal antes del confinamiento, y eso es una situación. A partir del 23 de marzo se confinó, o a partir del 11 de marzo en España se confinó toda España. Entonces la gente estaba en sus casas, no estaba contribuyendo carga genética al ambiente como antes del confinamiento, y además cuando se llegó a la nueva normalidad la gente va con mascarillas. Entonces son eventos muy específicos que te van a afectar la carga genética y que tenemos que introducirlos en nuestros análisis epidemiológicos, porque van a ser factores que evidentemente nos afecten los resultados y la asociación de la carga genética en los aerosoles con los casos reportados de
de COVID, de UCI o de lo que sea. Ajá, muy bien. Sí, pues Y la vacunación, pues lo mismo, o sea, si el ritmo de vacunación es muy elevado, pues la curva bajará mucho más rápido, o sea, el efecto será mucho mayor. Si la curva de vacunación, pues no penetra tanto en la población, pues lo veremos mucho más gradual. Doctora, con respecto a esto, hay un mito, hay un miedo, digamos, en la población, ¿no? Nos presentó usted de entrada 3 compañías que están produciendo la vacuna en este momento, obviamente con los protocolos que tienen que seguirse en este instante. Sin embargo, la población tiene así como una cierta reticencia, un miedo a realmente aplicarse la vacuna, en la intención de, pues, un desconocimiento al ser alguna situación diferente en cuanto a, ¿habrá una reacción secundaria? ¿Será algo positivo? Si no tenía, me voy a enfermar. En fin, de pronto hay como una nube alrededor de una lucecita que es la vacuna, pero que pues de entrada no podríamos saber qué tanto nos pudiera afectar. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues sí, entiendo que la población en general, pues igual que estaba muy asustada con todo este tema del COVID, porque ha sido muy brusco, pues el desarrollo de la vacuna ha sido a una velocidad elevada y que no se ha visto en la vida en comparación con el desarrollo de otras vacunas que vemos de forma histórica. Pero hay que entender que se han confluido varios factores. Una es que, así como con el desarrollo de otras vacunas, la ciencia y la tecnología no tenían herramientas suficientes como las que tenemos ahora, no teníamos una perfilación genética, no podíamos sacar el genoma de los virus o de bacterias, y desde hace algunos años sí que lo podemos hacer, y la manera en la que rápidamente se ha hecho, hasta ahora eso no lo contábamos. Tampoco contábamos con que eran enfermedades que habían dado muy fuerte, habían golpeado muy fuerte a todos los países del mundo. O sea, no estamos hablando de a unos países o a otros países, a países en vías de desarrollo, a países... Estamos hablando de que han afectado a muchísimos países. Están afectando a la población, están afectando a la economía de una forma brutal, como se ha visto en la transparencia. Entonces, los gobiernos sí o sí están poniendo muchísimo dinero para el desarrollo de la vacuna. O sea, la cantidad ingente de recursos que se están poniendo para desarrollar estas vacunas no se ha visto en la vida. O sea, claro, ni las herramientas científicas las teníamos hasta ahora, ni la cantidad de recursos las estamos viendo, ni tampoco, por otro lado, la colaboración que ha habido entre distintos laboratorios que están desarrollando las vacunas se ha visto hasta el momento. Para ponerlo en comparativa, en España hay grupos que están desarrollando vacunas y que están haciendo una labor excelente, pero los presupuestos de los que están contando, pues a lo mejor es 1,5 millones para el desarrollo de la vacuna. Pues vamos más lentos. En Pfizer, en Moderna, en Oxford, están hablando de presupuestos de 2.000 millones. Entonces, claro, los recursos que tú dotes a un laboratorio para solucionar el problema te van a facilitar el que el problema se solucione más rápidamente o más lento. Y esto son diferentes factores que se tienen que tener en cuenta. La tecnología está en un estado muy maduro como para poderse haber desarrollado más rápidamente. Se ha puesto una cantidad ingente de dinero y además es un problema que acucia a todos los países del mundo. Entonces, la solución la tienen que buscar rápidamente. Otra de las cosas es que se tiene que explicar a la población este desarrollo de las vacunas, estos factores que afectan. Que las vacunas que al final se aprueben es porque han pasado rigurosos ensayos y en las que se ha visto si son seguras o no son seguras, si hay efectos secundarios o no hay efectos secundarios, que se explique un poco en qué se basan, qué son lo que son las vacunas de siempre, que sí, que a lo mejor pues puedes tener un poco de dolor, hinchazón en el brazo, o a lo mejor la semana que te ponen la vacuna de la gripe pues tienes un poco más de mucosidad, pero hay que explicar las cosas a la gente. Yo entiendo que la gente sea reticente, pero si no hay una vacunación, de la manera en la que vamos a salir de este problema es a través de la inmunidad de grupo, y la inmunidad de grupo se va a conseguir sacrificando muchísimas vidas humanas. Entonces yo creo que se tiene que hacer una labor de divulgación de tanto de los medios de comunicación, los gobiernos, para que la gente entienda si las vacunas son seguras o no son seguras. Y entiendo que si se aprueban es porque han pasado unos rigurosos controles y es porque son seguras y son además efectivas. Así es. Ok. Doctora, pues muchísimas gracias. Tiene usted todavía así como unas 50,000 preguntas más, pero bueno, por cuestiones de tiempo ahorita ya no las podríamos comentar al aire, pero por supuesto que quedan a su disposición en el momento que usted pudiera
platicarlos con las personas que están interesadas. Procederíamos, doctora, a hacerle su entrega de la constancia por habernos acompañado justamente en este evento, que definitivamente es un evento hecho para los jóvenes, para aquellos que en algún momento dado pues quieran trabajar con el área de investigación y que pues están viendo en este caso los frutos de lo que pudiera pensarse como una investigación básica, pero que de básica no tiene nada, ¿no? Sino que sí, es básica y aplicada. Exacto, aplicada y con ese fundamento básico, ¿no? Nos mencionó algo muy importante, que es el acceso a sus presupuestos, que bueno, en definitiva, al ser un problema prioritario, pues prácticamente todo el mundo se ha volcado a poder conseguir una respuesta para que tengamos una vida pues saludable como la teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, procederíamos a la entrega de la constancia. No sé, doctor Ildefonso, si gusta comentar algo, doctor, algo más todavía, en 5 minutitos. Pues nada, daros las gracias. En primer lugar, yo quería daros las gracias por haberme invitado a este segundo encuentro de jóvenes investigadores y bueno, espero que lo que os he transmitido, el conocimiento que os he transmitido sea de utilidad. Claro que sí, doctora. ¿Doctor? Gracias, doctora. Yo te quiero también agradecer por haber abierto un momento de su exposición para mostrar cómo su perfil académico y su formación pues permite que usted se inserte ahora en el estudio del SARS-CoV-2, los cuales es de gran utilidad para nuestros estudiantes. Gracias por eso, doctora, y por toda la experiencia que nos ha brindado. Muchísimas gracias a vosotros. Procedemos entonces a la entrega simbólica, por supuesto, de nuestra constancia. Agradecimiento, doctora. La voy a leer al texto, por favor. Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental, promovido por el Cuerpo Académico de Evaluación y Tecnología Ambiental, por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencias y Gestión Ambiental. Otorgan la presente constancia a la doctora Juana María Delgado Saborí, por su participación como conferencista magistral en el segundo Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Hasta otra constancia, Pre? Bueno, pues muchas gracias, doctora. Y gracias. Esperamos quedar en contacto. Gracias, doctora. Que pueden surgir 1000 ideas y ojalá los chicos se contacten con usted, porque bueno, se me ocurren 4000 tesis por ahí que pueden ser hechas en conjunto y una serie de colaboraciones serán bien interesantes. Perfecto. Gracias, doctora. Perfecto, gracias. Muchas gracias.